Desde la antigüedad nos preguntamos de qué están hechas las cosas. Y desde entonces existen básicamente dos ideas que se disputaron la explicación correcta durante miles de años. Una es la idea de que la materia es continua, pensar en agua y que siempre se ve igual. O la otra, pensar que todo está hecho de átomos, de pelotitas. La idea de los átomos tiene más de 2000 años. La planteó Demócrito, basado en algunas ideas de un filósofo previo a él, Leucipo, donde explicaban que toda la materia está constituida de pequeñas pelotitas y que la forma de las pelotitas le proporcionaba las propiedades a la materia en general. Por ejemplo, el hecho de que el agua fuera fluida tenía que ver con que los átomos de agua están tienen forma esférica, como si fueran canicas. Entonces imaginamos un montón de canicas y lo vemos desde lejos, nos da una buena idea de lo que significa ser fluido. En el caso de algo como el fuego, podría ser algo espinoso que se clava y lastima y genera las lesiones por eso. Pasaron muchos años y predominó en Europa eh, de los primeros 2 milenios y medio, digamos, la idea de que la materia era continua, las ideas aristotélicas eran predominantes. Una de las cosas que no funcionaba con esta propuesta es la existencia del vacío. Aristóteles pensaba que no existía el vacío, pero como ya vimos en otro video antes, acá les dejo la liga, eh, Torricelli, un alumno de Galileo, demostró la existencia del vacío y, y años después el inglés Robert Boyle experimentó con cámaras de vacío, extrayendo el aire de esferas de vidrio y metiendo distintos objetos y viendo qué sucedía con ellos. Eh, Experimentó mucho con eso y entonces Robert Boyle empezó a pensar en la idea de que la materia está constituida por átomos. Entonces, ya en la época se hablaba un poquito de esta nueva idea nuevamente. Eh, la idea, de nuevo, tenía que ver con que los átomos, la estructura de los átomos o la forma en la que los átomos se interactúan unos con otros, proporcionaba las propiedades de la materia, de los materiales a nivel macroscópico. Newton, contemporáneo de Boyle, eh, que habló de las leyes fundamentales de las fuerzas, etc., un gran científico importantísimo, plantea la existencia de los átomos, incluso átomos de luz, y lo que él piensa es que lo que determina las propiedades macroscópicas son las fuerzas que existen entre los átomos. Entonces trata de escribir todo en función de las fuerzas, era parte de lo que él hablaba en su trabajo previo, descrito en los principios. Las fuerzas son lo que determina eso, entonces todo tenía que ver con cómo son las fuerzas. Y eso le permitía a través de sus leyes, de las leyes de Newton que conocemos hoy en día, eh, permitía hacer cálculos que podían explicar fenómenos a nivel macroscópico. En particular, él trató de explicar la ley de Boyle, que es, habla de esta propiedad de poder comprimir un gas, ¿no? Y lo comprimo y cómo cambia la presión conforme cambio el volumen. Esto lo estudió Boyle y era parte de lo que quiso describir matemáticamente Newton con esta propuesta. Sin embargo, no llegó a mucho. Puedo explicar algunas cosas, pero matemáticamente no explicaba suficiente. Muchos contemporáneos de él y pocos años después, seguidores de su trabajo, intentaron explicar un montón de propiedades y algunas de ellas parecía que iban por la ruta correcta. Por ejemplo, trataron de explicar la tensión superficial en los líquidos, en el agua, lo que hace que se formen las gotas a través de fuerzas entre las partículas, lo que llamamos las fuerzas de cohesión. Entonces, justamente describiendo estas fuerzas, uno podía hablar de cómo en la superficie la fuerza es toda dirigida hacia el centro y eso es lo que permite que se formen las gotas. No iban en la ruta incorrecta, sin embargo, no había suficiente información y no había herramientas matemáticas
que les permitieran llegar más lejos. Eh, las reacciones químicas, por ejemplo, estaban fuera de la posibilidad de esta teoría. Y entonces tenían que describir las fuerzas entre los átomos dependían del tipo de elemento o el tipo de compuesto del que se tratara. Entonces, de nuevo hablaban de estas afinidades entre los distintos elementos, ideas como aristotélicas. Eh, Resultó ser más complicado de lo que esperaban y pasaron los años y la gente empezó a abandonar un poco la idea y quedó en el aire. Ahora, eh, por el lado de los químicos, empezó a surgir la necesidad de entender lo que es la materia y cómo describir los cambios y las reacciones químicas entre ellas. Lavoisier, otro científico, un químico importantísimo, piensa que es como el padre de la química moderna, eh, definió lo que es un elemento desde el punto de vista químico. Y lo definió de una manera muy interesante porque lo definió como de manera operacional, lo que permitía tratar de identificar eh, nuevos elementos. Es todo lo que ya no puede ser descompuesto en constituyentes más simples. Entonces invitaba a la comunidad a tratar de descubrir nuevos elementos y eso es lo que pasó durante muchos años. Y lo que podía caracterizar y distinguir uno de otro era una propiedad en particular, que era la masa. Lavoisier se dedicó mucho a diseñar balanzas de mucha precisión y entonces así empezaron a encontrar nuevos elementos y a trabajar mucho con la química. Él no le gustaba la idea de pensar en que las propiedades relevantes tenían que ver con los átomos inalcanzables para ese momento en términos de observar o de medir. Y, y entonces la comunidad de científicos enfocados en la química terminó poniendo la atención ahí. Y uno de ellos, posterior a Lavoisier, eh, Dalton, de apellido, fiel seguidor de Newton, por cierto, admirador de Newton, retomó estas ideas de Lavoisier, empezó a poner mucho énfasis en el asunto de la masa y el peso de las sustancias y cómo eso era lo característico y cómo eso permitía entonces hacer algunos cálculos sobre cómo reaccionaban los objetos. Por ejemplo, si yo tengo una parte de un gas y otra igual en condiciones iguales, ¿no? Pensamos en esferas del mismo volumen, con el mismo gas a la misma presión y yo pudiera poner uno dentro del otro, ¿no? Como si los comprimiera y los juntara, la presión se suma. Entonces es como si pareciera que la fuerza que ejerce sobre las paredes hacia afuera fuera aditiva. Y eso estaba complicado de explicar, a menos que se retomara la idea de los átomos. Él pensaba, si son los átomos y unos ignoran a los otros de alguna manera, entonces esta propiedad tiene sentido que sea aditiva, que se sume. Y por otro lado, pensar en lo que sucede cuando combinamos sustancias. Pensemos en un ejemplo simple, carbón y oxígeno. Si yo tengo carbono y oxígeno, los puedo combinar y formar monóxido de carbono. Si yo mido las propiedades, el peso del monóxido de carbono, que resulta de juntar una parte de carbono y una parte de oxígeno, resulta que es exactamente la suma de las masas. Y entonces uno podría pensar, ok, tal vez son estas unidades que se juntan. Entonces, y por otro lado, la proporción de las masas, tal vez nos podría hablar de la proporción de las masas de los átomos si existieran. Al final, con todas estas ideas, Dalton retomó un poco la propuesta de Newton, ya no en términos de las fuerzas que, que aparecen, digamos, que ejerce un átomo sobre otro, sino nada más en términos de la pelotita. Y lo que él propone es un modelo, que es conocido el modelo, como el modelo atómico de Dalton, que tiene unas reglas muy claras. Es todos los, todos los elementos están hechos por átomos y todos esos átomos son idénticos unos a otros, son indestructibles e indivisibles. Es como la última parte de la materia, como si fueran caniquitas nada más que todas son idénticas. Si yo tengo dos elementos distintos, las canicas, los átomos de estos dos elementos son distintos y lo que los distingue es la masa.
Por otro lado, si tengo átomos del mismo elemento, estos se repelen, lo que hace que no se aglutinen todos, sino que puede existir un gas, por ejemplo. Y cuando tengo átomos distintos, algunos de ellos son afines y se atraen y juntan nuevos compuestos, nuevas sustancias, y otros de ellos se ignoran. Eh, si dos elementos se combinan, la forma más simple, la forma más ligera en la que se combinan es uno y uno, nada más. Daba como una regla en la que se podían combinar los átomos. Empieza con la idea del enlace, sin que sea lo que entendemos hoy por un enlace químico, la idea de la unión de los átomos para formar una nueva sustancia, un nuevo compuesto. Entonces permitía visualizar la idea de la síntesis, ¿no? y de las reacciones químicas, eh, justamente a partir de algo visual y algo muy material y muy fácil de medir y entender. Él hizo una lista de los elementos que se conocían en la época, con las masas relativas entre ellas a partir de el elemento más ligero que se conocía, que era el hidrógeno. Entonces, alguno tenía la masa del hidrógeno, haciéndolo como uno, habría otros elementos que tenían masa 2, 3, 5, 8, 16 veces la masa del hidrógeno. Entonces había ya un parámetro, había cosas que medir. Entonces uno podía combinar, por ejemplo, carbono y oxígeno nuevamente y obtener, uno podría, por ejemplo, obtener dos gases distintos. Monóxido de carbono, que es un oxígeno y un carbono, o dióxido de carbono, que sería un carbono y dos oxígenos. Y uno, distinguiendo estos dos gases, puede ver que las masas de los compuestos efectivamente son uno más uno, ¿no? Una del carbono más una del oxígeno, o una del carbono y dos del oxígeno. Entonces esto dio pie a hacer un montón de mediciones. Y, y pasaron décadas utilizando este modelo, que en algunas cosas era correcto y en otras era incorrecto. Tenía que asumir cosas para echar a andar la maquinaria, ¿no? Y tenía defectos y tenía virtudes. Uno de los defectos era, por ejemplo, no existían gases diatómicos. Hoy sabemos que tanto el hidrógeno como el oxígeno, en su forma gaseosa, son moléculas de dos átomos. Eso no existía en el modelo de Dalton, lo cual estaba mal. Eh, y de esta manera permitía esta construcción trabajar en mejorar el modelo, trabajar en encontrar nuevas sustancias. Y eso es justamente lo que pasó. Es, digamos, parte fundamental del pensamiento y el trabajo científico. Pensando en la idea de Newton, que es muy similar a lo que podemos pensar hoy en día en ciertos niveles, él no le dio mayor relevancia porque no podía medir, no podía comprobar las ideas que tenía. Él mismo se censuró a la hora de publicar trabajos que tenían que ver con esta idea atómica de la materia. ¿Por qué? Porque era muy estricto consigo mismo. Era muy estricto con lo que es aceptable y con lo que es publicable y con lo que es compartible. Tenía un nivel de autoexigencia que hoy en día es lo más común en el trabajo científico. Si no es suficiente como para hacer predicciones y para hacer explicaciones numéricas, entonces sigue en el lugar de la especulación. El hecho de que Lavoisier haya echado a un lado esa idea tenía que ver con que la propuesta de Lavoisier era saber qué medir, y a partir de esa medición se hicieron nuevos descubrimientos bien importantes. En el caso de Dalton, modelo importantísimo, permitió conjuntar un poco las dos ideas, la idea de sé qué medir, medir masas, y por otro lado, sé cómo imaginarme las cosas para hacer nuevas propuestas y hacer nuevas predicciones, que es el modelo atómico. Pasaron 100 años, más o menos, desde la propuesta del modelo de Dalton hasta la propuesta más relevante posterior a la de Dalton, que es el modelo de Thomson, que veremos en otro video más adelante. Y no es que se perdió el tiempo, se hizo un montón de trabajo, se encontraron un montón de elementos, se empezó a trabajar con nuevas propuestas de la tabla periódica
y la química avanzó lo que no había avanzado en siglos atrás. Y esto es gracias a que se propone una metodología, una forma de estudiar y de indagar la naturaleza. Ahora, ¿qué seguía? Seguía encontrar fenómenos que están lejos de explicarse a partir del modelo de Dalton. El siguiente paso es la carga eléctrica. Parece que no tiene nada que ver, pero un fenómeno, un experimento muy particular que obligó a los científicos a meterlo ahí. Y eso cambió la historia por completo. Bueno, eso lo vemos más adelante.